17.33. Ya está, ¿sí? Precio parcial es la multiplicación de cantidad por precio unitario. Precio total es la suma de todos. Y el porcentaje, ¿sí? Se va a hallar al final. Índice unificado es el índice que colocamos a los recursos. En el Perú tenemos 80 índices unificados que nos sirven para hacer fórmulas polinómicas. ¿Ya? En este caso, lo que es mano de obra, su índice unificado pues es 47. Bueno, luego, acá le he puesto ese cuadrito, pero esta era hasta mayo del 2021. Ahora ya salió el otro cuadro, donde ya el monto es del 1 de mayo del 2021 al 31 de mayo del 2022. En lo que es materiales, ¿qué voy a colocar? Los ingredientes, los recursos que se necesitan para poder hacer concreto. ¿Y cómo hago un concreto 210? Pues bueno, lo hago con cemento, con arena gruesa, piedra chancada y agua potable. Ojo que el tipo de cemento, el tamaño de la piedra, el tipo de arena exactamente, ¿no? Eso lo voy a encontrar en las especificaciones técnicas. Por eso decíamos que tiene que estar totalmente compatible con las especificaciones técnicas. La unidad es la unidad comercial, pues, de estos recursos. Cuadrilla, pues los materiales no tienen cuadrilla. Las cantidades, ¿qué vamos a hacer en las cantidades? Vamos a colocar las cantidades que se necesitan para ejecutar, ¿qué cosa? La unidad de medida. Porque recuerden que el costo unitario usted contempla cuánta mano de obra, cuánto material, cuánta maquinaria y equipo. Ya, así es. ¿Cuánto de cada uno necesito? ¿Para qué? Para ejecutar solo una unidad de medida de la partida. Solo una unidad de medida de la partida. No se hace para toda la obra, sino que en el análisis de costo unitario se contemplan las cantidades de mano de obra, materiales, vuelvo a repetir, maquinaria y equipos, para ejecutar la unidad de medida, solo la unidad de medida de la partida. Entonces acá esta cantidad que usted me dio con la fórmula es la cantidad de ese recurso, hora, hombre, operario oficial para la unidad de medida, o sea, para un metro cúbico de concreto. Cuando voy a contemplar acá la cantidad, ¿sí? Es la cantidad que necesito para ejecutar la unidad de medida de la partida. Todo va a estar en función de la unidad de medida de la partida. Y aquí, para ello, me voy a basar en cuadritos que también me da Capeco. Capeco me da el tipo de concreto que vas a hacer, la proporción. Acá vamos a tener los materiales, ¿no? Y todo esto es para un metro cúbico. Por eso me sirve esta tabla. Pero si usted tiene su diseño de mezcla, que sería lo ideal, pues usted se basará en el diseño de mezcla. Usted se basará en el diseño de mezcla de ese concreto para poder contemplar, ¿no? Esa cantidad. Ahora bien, usted aquí ya nos ha dicho que es para un concreto 210. Entonces aquí para un concreto 210, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Es 9.73 bolsas de cemento por cada metro cúbico de concreto, es 0.52 metros cúbicos de arena gruesa por cada metro cúbico de concreto, es 0.53 metros cúbicos de piedra chancada por cada metro cúbico de concreto y es 0.186 metros cúbicos de agua por cada metro cúbico de concreto. ¿Ya? Entonces, todo va a ser en función del metro cúbico. Pero ingeniera, ¿por qué usted ha puesto acá más cantidades? Porque ojo que aquí las cantidades están sin desperdicio, pero sabemos que el concreto tiene desperdicio. Entonces, ¿en qué momento es prudente colocar este porcentaje de desperdicios? Los porcentajes de desperdicio, por si acaso, no van a los metrados, sino los porcentajes de desperdicio van al material que se va a utilizar. Y que en función de esto, también Capeco nos muestra en su tabla de porcentaje de desperdicios, nos muestra, ¿sí?, los tipos de materiales, algunos tipos de materiales, y nos sugiere algunos porcentajes de desperdicio que podríamos aplicarle, ¿ya? Y que eso es lo que yo he usado, ¿no? O dependerá del ratio que la entidad o que la empresa pues crean conveniente. Luego el precio unitario es el costo que se va a tener de estos recursos. Ingeniera, y ahí sí hay que tener en cuenta algo, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque en lo que es el precio de los recursos, ya saben que eso depende también de la forma de ejecución. Si las obras son por contrata, el precio que usted va a colocar acá del recurso es sin IGB. Si es una obra por administración directa, el precio del recurso es considerando IGB. Otra de las cosas que usted también necesita tener en cuenta
es lo siguiente, que este precio que usted va a contemplar de los recursos tiene que estar totalmente respaldado en cotizaciones, en 3 cotizaciones como mínimo, es donde usted tiene que respaldar este precio que lo está colocando aquí, ya sea con IGB o sin IGB, tiene que estar respaldado en 3 cotizaciones como mínimo, que se supone que son de la zona, para que más adelante, cuando se ejecute, sepan de dónde podría también, o si los precios son lo más real posible. Luego precio parcial es la multiplicación de ambas columnas, y luego el total, y luego los índices unificados, que son los códigos, que en el Perú también tenemos 80 índices unificados, que no sé si por acá los he colocado. No los he colocado, son 80 índices unificados que nos dan en el Perú para poder tipificar, pues, o colocar los códigos a cada uno de los recursos para que más adelante hagamos la fórmula polinómica. Luego de ello tenemos maquinaria, equipos y o herramientas. Cuando hablamos de la maquinaria, equipos y o herramientas, estamos hablando también de lo que necesitamos para poder ejecutar la unidad de medida de la partida, que también en las especificaciones técnicas nos van a decir si necesitamos mezcladoras, vibradoras, ¿no? Herramientas manuales, ¿qué necesitaremos? En la unidad de medida, pues tenemos hora equipo de la mezcladora, vibradora y porcentaje de la mano de obra, que es las herramientas manuales. En la cuadrilla, pues colocamos 1, 1. En lo que es cantidad, también se va a utilizar la misma formulita que está acá. Sino que acá ya no va a ser número de obreros, sino va a ser número de maquinarias o equipos por el tiempo, que es 8 sobre rendimiento, ¿correcto? Sobre rendimiento. Y así se halla la cantidad. En precio unitario también tengamos en cuenta, que va a ser el costo de las maquinarias, correcto, en función a la hora equipo, ¿ya? Si es una obra por contrata, sin IGB, si es una obra por administración directa con administración directa con IGB, y también considerando que tengan que esa hora que nosotros hemos hallado, el precio, de la hora, en obras por administración directa, tiene que ser nada más considerando costos de operación, y en obras por contrata, costos de operación más costos de posesión, ¿correcto? Entonces, básicamente son esos costos que tienen que contemplarse, ya que también, nuevamente repito, va a depender de la forma de ejecución de sus proyectos. Al final, pues, ese monto es el que va a ir aquí, considerando costos de operación, solamente administración directa, costos de operación más posesión, contrata, sin IGB o con IGB, también hay que ver esos aspectos. Y en precio parcial es la multiplicación de cantidad por precio unitario, y en lo que es precio total es la suma total, el índice unificado es el código que se requiere de cada uno de estos recursos, ¿no? Y al final sumamos. Entonces, al final vamos a sumar mano de obra, 208.18, materiales, 299.44, maquinaria y equipos, 23.05, y nos sale un costo total de 530.66. ¿Qué significa? Que que solamente 1 metro cúbico de concreto, 210 para hacer columnas, está valorizado en 500, acá es en 530.66 soles, ¿no? Ese es el costo del concreto, no del encofrado ni del acero, solo del concreto, ¿ya? Del metro cúbico concreto es 530.66 soles, ¿no? Y así, miren, y así se arma, y así usted va a poder intervenir, y así usted va a poder entender mucho mejor este software, que también es el S10, que utilizamos para hacer presupuestos, ¿ya? Entonces, por ahí un poquito el tema. Ya luego de eso, mire, un poquito el tema para que ustedes puedan interpretar de una mejor manera, ¿no? Ese es el objetivo fundamentalmente que he querido lograr a través de esa hojita de Excel. La información, dato a dato, valor a valor, está aquí, considerada en el PPT, ¿ya? Muy bien. Otro de los aspectos vitales también a tener en cuenta en esta exposición del día de hoy, no solamente ha sido hablar de presupuesto de obra, que sí es cierto, es un tema importante, pero también tenemos que irnos al otro tema, también indicado como la liquidación de obras, ¿no? Porque esos dos temas el día de hoy estamos abordando presupuesto de obra y ahorita liquidación de obra.
Cuando hablamos de la liquidación de obras públicas, nos estamos refiriendo a un proceso que se hace de carácter técnico, legal, administrativo, para que nosotros podamos determinar el costo real y el costo total de una obra. Asimismo, cuando nosotros hablamos de liquidación de obras, vamos a decirles que si bien es cierto, no existe una penalidad por incumplimiento de este procedimiento, su importancia va más allá de ese cumplimiento de normas reglamentarias y legales. No liquidar una obra tiene efectos contables y tributarios, ya que un contrato no liquidado continúa siendo considerado como una obra en curso, y esta no puede ser activada como parte del inventario de la entidad, ya que la obra solo podrá ser incorporada cuando cuente con su respectiva resolución de liquidación debidamente aprobada. En el caso de las obras por administración directa, por ejemplo, el no liquidar una obra impide acceder a un fondo de financiamiento por gestión de municipalidades, o sea, como un castigo que se le da, debido a que es un requisito importante para su liquidación para poder realizar una inversión, perjudicando de esta manera, ¿no?, a la entidad en sus futuros proyectos de necesidad social. Imaginen entonces, como bien lo mencionó al inicio, no hay una penalidad, no hay ningún tema legal, pero sí hay un daño en cuanto a la capacidad que nos puedan dar de gasto para poder ejecutar más obras, ¿ya?, como entidades públicas. Por otro lado, la liquidación permite determinar el costo real de una obra sobre la base de información técnica y financiera que ésta sea respaldada. Con la liquidación se puede cerrar la fase de ejecución, ya lo decíamos, ¿no? La liquidación es el cierre de la fase de ejecución y de esta manera se puede efectuar la transferencia de la obra a la entidad competente y registrarlo, ¿no? Registrarlo como un patrimonio, pues, de la entidad. Y también efectuar el respectivo operación y mantenimiento. Pero sobre todo permite que la sociedad beneficiada por algún proyecto pueda conocer cuándo se cierra el proyecto y si se cumplió con los objetivos, por lo cual podrá realizar fiscalizaciones futuras. ¿Cuáles son las condiciones indispensables para liquidar una obra? En primer lugar, que el liquidador conozca sobre normas aplicables a obras públicas, ¿no? O sea, que el profesional que se llama liquidador, que va a estar a cargo de las liquidaciones, conozca sobre obras públicas. Segundo, que se cuente con todos los documentos necesarios para liquidar, ¿no? Documentos de carácter técnico, legal, administrativo, ¿no? Como son los contratos, las bases, el expediente técnico, la absolución de consultas, las valorizaciones, las resoluciones de adicionales, resoluciones de ampliaciones de plazo, cuadernos de obra, índices unificados, calendarios. Tercero, contar con estado económico financiero de la obra, solicitarlo a la oficina de administración de la entidad en la cual están registrados todos los pagos efectuados con copias de los comprobantes de pago por adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses. Tener conocimiento de los procedimientos técnicos, reformular y evaluar valorizaciones, amortizaciones, deducciones, reajustes, comparación de reintegros. Muy bien. Otra cosa, miren ustedes, si ya bien es cierto, acá hemos mencionado cuál es la importancia de las liquidaciones de obra. Este es un pequeño resumen que nos va a permitir conocer cómo se maneja el sistema de las liquidaciones. Miren, las liquidaciones de obra, dado que es esa etapa de cierre de mi fase de ejecución, pues también nos conduce a entender que tal cual ejecutaste la obra, tal cual la vas a liquidar. Tú no puedes haber hecho una obra por administración directa, pues y liquidarla de otra manera. Entonces, las liquidaciones de las obras va a depender de la forma como se ejecutaron. ¿Cuántas ejecuciones de obras existen o cuántas formas de ejecutar una obra existen? Tenemos obra por administración directa, obras por contrato. Y las obras por administración directa solo se pueden ejecutar bajo el sistema de contratación precios unitarios. Y las obras por contrato se pueden ejecutar bajo el sistema de contratación precios unitarios y suma alzada. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de las liquidaciones, en obras por administración directa, pues vamos a realizar dos tipos de liquidación. Las liquidaciones técnicas, que es aquella que hacemos para evaluar la calidad técnica de mi proyecto y demostrar cómo lo hemos hecho y si que se ha cumplido en función del expediente técnico y de las normas vigentes. Y por otro lado, tenemos la liquidación financiera, que es aquella que se hace con el objetivo de que demostremos el gasto real que se ha hecho en esa obra
y cuánto gasto se ha hecho en función a la mano de obra, materiales y maquinaria y equipo, y que estos estén alineados sobre todo a las específicas de gasto. Y más que nada, que ese monto que usted calcula sea un monto real. Pues, ¿por qué? Porque ese monto va a pasar a saldos de obra o vamos a ver cuánto ha estado en déficit. O sea, es algo real. Muy bien, ahí terminó el tema de las liquidaciones por obras por administración directa. En el resumen, ¿no? Cuando hablamos de las obras por contrata, decíamos que se pueden desarrollar bajo dos sistemas de contrataciones y que los tipos de liquidaciones que tenemos en las obras por contrata, pues hay solamente una, que se llama la liquidación final del contrato, ¿sí? Donde básicamente aquí lo que vamos a nosotros calcular, lo que vamos a plasmar, es el gasto que se ha realizado en esa obra, pero desde la perspectiva de los pagos que se han hecho al contratista, ¿no? Y si le debemos al contratista o si el contratista nos debe o le debe a la entidad. O sea, acá se calcula eso. Si es que se le debe al contratista o si el contratista por el contrario debe a la entidad. Para eso se tienen que volver a calcular los reajustes, los adelantos, tanto de directo como materiales, los intereses por demora en el pago, las deducciones que no corresponden, ver las garantías de fiel cumplimiento, penalidades, entre otras cosas que tengan que ver con montos que se tengan que ajustar. Muy bien. En lo que son obras por contrata, decíamos que hay un solo tipo de liquidación, que es la liquidación final de contrato. Pero esta, a su vez, puede dividirse en liquidación de cuentas y liquidaciones finales. La liquidación de cuentas es cuando se trata de una obra que no se concluye por resolución del contrato. La liquidación final es aquella cuando se trata de una obra ya concluida, sea en su plazo o fuera, pero ya está concluida. Cuando hablamos de las obras por administración directa, ya lo mencionábamos, que son dos tipos de liquidaciones las que vamos a realizar, la liquidación técnica y la liquidación financiera. En las obras por contrata, lo que se llaman son liquidaciones del contrato, y que el objetivo es el de determinar si es que se le debe algo al contratista o si por el contrario, el contratista está debiendo a la entidad. Y también el de determinar en este sentido, pues el saldo económico o el gasto total o el costo total de esa obra, ¿ya? ¿Cuándo se puede o a partir de qué momento empezamos a liquidar? Empezamos a liquidar cuando la obra ha terminado, ¿sí? Entonces, cuando la obra ha culminado, nosotros podemos empezar el proceso de liquidación, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento para la liquidación de una obra? Pues esto está, vamos a decir, está respaldada, está indicada en el Decreto Supremo número 344-2018-F, en su artículo 209, nos indica el plazo para liquidar. Si es una obra por contrata, el plazo para liquidar es de 60 días calendarios a partir de la recepción de la obra, ¿sí? Y luego vamos a ver con más detalle, ¿sí? En este cuadrito que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Inderte.p, nos da, miren, el procedimiento para la liquidación de obras por contrata, ¿no? Entonces no lo voy a leer porque ya estamos con el tiempo, pero le dejo este material porque aquí básicamente nos dice dónde empezamos el proceso de liquidación y dónde terminamos, y el plazo total para terminar una liquidación por administración directa nos dice que es de 180 días aproximadamente. Y aquí está, punto 1, punto 2, en qué área, cuántos días y qué es lo que hago. Ya este es un material reciente que ha salido y que lo ha indicado el Ministerio de Economía y Finanzas y que es importante que ustedes también lo tengan, ¿sí? Y aquí es un resumen que también les estoy dejando para que entiendan un poquito más la esencia que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto al procedimiento para que se pueda liquidar una obra por contrato, sobre todo sus pasos a seguir y sus tiempos, porque eso es lo que más que todo tenemos que cuidarnos en obras públicas, el tiempo, ¿correcto? Porque si no, incurrimos en error. Entonces, por aquí es el tema de que se da este cuadro resumen, ¿no? Donde en esencia nos dice que el tiempo que tenemos para liquidar es de 60 días calendarios a partir de haber hecho la firma del acta de recepción de la obra. A partir del día siguiente tengo 60 días calendarios para liquidar la obra, ¿sí? Como contratista. Y la entidad tiene 60 días calendarios también para que se pronuncie.
¿no? Aprobándola, observándola, elaborando otra o no opinando, ¿no? Entonces, eso es lo que se muestra aquí. Cuando no presenta la liquidación, este es un primer contexto, el que ya le mencionaba ahorita de los plazos, es que sí presenta el contratista la liquidación. Pero ¿qué pasa si no presenta? Nos dice que quien asume eso es la entidad. La entidad tiene que asumir porque de todas maneras se tiene que hacer esa liquidación, ¿ya? Bueno, este es un resumen de lo que ya les estaba indicando. En cuanto al contenido, pues básicamente lo que va a contener una liquidación de contrato es todos los cálculos que se hacen para demostrar la calidad técnica, perdón, el monto total de esa obra, si es que hay algo que abonarle al contratista por efectos, por ejemplo, de reajustes, o por el contrario, hay algo que la entidad, que el contratista deba a la entidad. Entonces, para ello tengo que hacer los recálculos de las valorizaciones, reajustes, adelantos, ¿no? Mayores gastos generales, impuestos, ¿no? Y todo lo que se tenga en la estructura, sobre todo de pago, que se hace en cada una de las valorizaciones al contratista. La garantía de fiel cumplimiento se va a devolver siempre y cuando, ¿no?, se ejecute la obra al 100% y también se haya hecho ya el consentimiento de la liquidación final. No se entrega la carta cuando solamente ejecutó la obra y terminó al 100% y está el acta de recepción, no, sino también cuando se ha consentido esa liquidación final. Bueno, por administración directa se tienen que basar a lo que dice el documento de la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, donde esta resolución de Contraloría que rige para obras hechas por administración directa, nos indica, en su ítem casi último, nos indica que concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y que ésta se encargue de la liquidación técnica y financiera en un plazo no mayor de 60 días calendario de suplirse a la referida acta de recepción. Acá lo interesante es que también el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del invierte.pe, de su sistema, nos dice el proceso de su sistema para proyectos bajo el enfoque de inversión pública, nos dice también cuál es el procedimiento para la liquidación de obras por administración directa. Y nos da un plazo total recomendado de 60 días calendario versus el de 180 días calendario, que son las obras por contrato. Imaginen ustedes la diferencia. Entonces, aquí también les dejo este material porque es de suma importancia. También les dice dónde empieza el proceso de liquidación, en qué área, qué es lo que se va a hacer en cada área y qué días, cuántos días se toman. Entonces, eso también es importante que ustedes lo tengan como dato para que puedan también empezar su proceso de liquidación, ¿ya? Muy bien. Luego, esto es un poquito ya la descripción de lo que mencionaba. Hay que tomar en cuenta que un proyecto implica la ejecución de varios componentes, ¿no? Infraestructura, que es la ejecución de obra por administración directa o obra por contrata, equipamiento, capacitación y soporte tecnológico, asimismo los cuales constituyen el costo principal del mismo. Además, se deben añadir los costos en el presupuesto también por elaboración del expediente técnico, por la supervisión de la obra y el expediente técnico, y también gastos de la liquidación. Todos estos deben reflejarse, por supuesto, en la liquidación física financiera que se realice. Ahora, ¿qué más debo mencionarles como ya parte última? Cuando nosotros empezamos un proceso de querer hacer una liquidación, ya saben ustedes en primer lugar que es diferente liquidar una obra por contrata a liquidar una obra por administración directa, ¿ya? Eso en primer lugar. No solamente en lo que refiere a su estructura, sino también en lo que refiere a sus plazos. Otra de las cosas que debemos mencionarles es que no hay un modelo fijo para hacer liquidación. Las liquidaciones, ¿ya? La liquidación de una obra por contrato es un poco más fácil porque nada más nosotros demostramos cuántos contratistas le debemos o cuánto el contratista debe a la entidad y sigue un patrón, ¿no? Que es más que nada recálculos de las valorizaciones y montos que se les ha pagado o que se les debe. Más que nada eso. No hay mucho tema allí. Lo que vamos a sufrir bastante, poquito a padecer ahí, es en las obras por administración directa, porque como lo ha ejecutado la misma entidad, entonces usted tiene que recopilar todos los comprobantes de pago y todas las órdenes de compra y servicio que se han hecho para esa obra y separarlo entre los rubros materiales, entre los rubros mano de obra, que son las planillas, entre los rubros servicios. Y
obtener esos comprobantes de pago, esas órdenes, en realidad es una burocracia tremenda, o sea, no nos logran dar, es por eso que nos nombramos un montón. Sin embargo, los plazos son mucho menores que para una obra por contrato, donde son 180 días aproximadamente, y una obra por administración directa 60. Y la verdad es un dolor de cabeza, les digo porque he hecho liquidaciones para ambas modalidades, y es un sufrimiento porque no todas las áreas comprenden tu trabajo y no te dan la información. Y cuando vamos a liquidar, como bien se mencionó, se tienen que hacer dos liquidaciones, técnica y financiera. La técnica no hay problema porque está en nuestra cancha, como se dice. Usted maneja los planos por replanteo, usted maneja los metrados finales, la valorización, el monto, desde la perspectiva del expediente, las ampliaciones que he tenido, saldo de material, o sea, todo, usted maneja toda esa parte. Pero la financiera, usted tiene que demostrar el gasto real que se ha hecho en la obra. Y para eso tiene que pedir a las áreas pertinentes por los gastos que se han hecho para toda la obra y recopilar los comprobantes. Porque la liquidación financiera, fíjense ustedes que es sumamente importante y yo no puedo liquidar con un dato errado. Yo tengo que decir que este monto es el saldo real de esa obra o es el déficit real de esa obra, y cada sol demostrado en cada uno de mis comprobantes de pago, en cada uno de mis órdenes, ¿no? Entonces no es así nada más a la deriva que igual no queda un monto de 20.000 soles, ¿no? No, eso se tiene que demostrar con cada uno de los documentos fehacientes, y es ahí donde sufrimos porque no nos dan. Por más que vamos a áreas y áreas, pedimos y pedimos y no, por más que cursamos documento y todo, es un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, pero por ahí nos queda tener la paciencia y básicamente pues tratar de sacar todos los documentos que necesitamos, porque de todas maneras necesitamos liquidar, ¿no? Es un proceso, como ustedes lo han visto, que si bien es cierto no tiene penalidades, pero sí es un proceso de suma importancia porque se necesita sobre todo para estas entidades públicas que requieren pues una mayor asignación de presupuesto para que ejecuten proyectos sociales. Entonces, por ahí un poquito que hay que entender la situación, y como técnicos tenemos que también encaminarnos a apoyar, ¿no? Con nuestro trabajo, pero ojo que aquí también las entidades nos tienen que apoyar, sobre todo con los documentos que necesitamos para poder hacer estas liquidaciones, ¿sí? Bien, con eso ya he terminado. Toda la información está acá en el PPT, no se preocupe, para que ustedes puedan de repente reforzar más adelante esta información que requieren de las liquidaciones, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Me quedan apenas creo que 5 minutitos para poder responder algunas preguntas. Gracias. Bien, ingeniera, muchas gracias. Efectivamente, vamos a pasar a la ronda de preguntas en estos últimos minutos. Aquí le traslado a ver algunas preguntas que nos vienen dejando por las redes sociales. A ver, por aquí de Jaime, el usuario Jaime menciona, en una obra que hay adicional y deductivo, dice, ¿hay solo una liquidación o se liquida por separado? No, es una sola liquidación. Tú en la liquidación vas a tener que compendiar todo lo que hubo. O sea, es como que relatases la historia de esa obra. ¿Ya? Es así la situación en las liquidaciones. Tienes que relatar toda la historia de esa obra, ¿no? Y las ampliaciones de plazo, los adicionales, los deductivos, los mayores gastos generales, todo. Ahí tienes que hilvanar todo. Ojo, siempre y cuando haya sido una obra pues por administración directa, porque si es una obra por contrata, lo que nosotros nos preocupamos básicamente es hacer la liquidación del contrato de la obra, ¿no? O sea, más que todo decir cuánto te debo contratista o cuánto tú me debes. En cambio, en las obras por administración directa, pues sí tenemos que hacer todo ese recuento, ¿no? De la historia técnica y también de la historia económica, ¿no? Pero es una sola liquidación. Ahí usted va a hacer el recuento de todo lo que sucedió. Bien, muchas gracias. A ver, vamos con la pregunta de Nando de la Cruz. Menciona aquí en redes sociales, buenas noches, en una liquidación en el reajuste de precios de una obra que ha sufrido atrasos, menciona en su ejecución, y la misma culmina su ejecución, dice, con un cronograma acelerado. Para el factor de reajuste programado, ¿se realiza con el cronograma inicial o acelerado? No, en realidad, cuando nosotros estamos haciendo una liquidación, vuelvo a repetir, es un
contar la historia de cómo se ha ejecutado, ¿ya? Y tal cual usted lo tuvo que, por eso les decía que no podemos liquidar de otra manera. Si usted lo hizo por administración directa, pues liquida por administración directa. Si usted lo hizo por contrata, pues usted ejecuta o liquida por contrata. Ingeniera, ¿y qué sucede ahora con los reajustes, no? Porque es una de las cosas que en obras por contrata, en lo que es la liquidación del contrato, tenemos que recalcular los reajustes. Entonces, con los reajustes, básicamente lo que se tiene que hacer es hacer su recálculo con los valores de los índices en que debió pagarse la valorización. Nos dice la norma claramente. O sea, básicamente es eso lo que usted tiene que reajustar en la liquidación, con los índices unificados del mes en que debería de pagarse la la valorización. O sea, con ello tiene que hacerlo. Luego van a darse los temas que usted dice. Calendarios acelerados porque hubo atrasos. Eso la norma también lo dice. Si usted se atrasó, usted tiene que demostrarme que en el tiempo restante, pues va a terminar la obra. Y para eso presento mis calendarios acelerados, que se quedarán ahí. Pero lo que yo voy, y que es lo que nosotros hacemos para recalcular, es en función a tus reajustes. Y esos valores de los índices que yo lo tomo para hacer mis reajustes, la norma lo dice claramente, el Decreto Supremo 011-79-VC, que es con los valores del mes en que debería de pagarse la valorización, que esta cuál es, el mes siguiente al que valorizó. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Bien, muchas gracias. Vamos con más preguntas. A ver, de José Pérez dice, ¿qué pasa si no cobré las paralizaciones de obra? ¿Puedo cobrarla en la liquidación? Bueno, se entiende que cada mes, ¿no es cierto? Yo valorizo y que esta debería cobrarse como máximo el siguiente mes. Ahora, ¿qué sucede si usted no cobró ninguna valorización? Pues no he visto casos así en que el contratista no cobre. Una cosa es que no te paguen, otra cosa es que tú no lo quieras cobrar. Ahora, lo que sí, o sea, un poquito no tendríamos que ver todos los pormenores, porque de todas maneras tú tienes que generar tu liquidación, lo dice la norma. Yo no puedo esperar recién la liquidación y ahí yo voy a tramitar todas mis valorizaciones. Entonces yo asumo que lo que me indican es cuándo, o sea, si en la liquidación puedo cobrar todas mis valorizaciones, porque de realizarlas, las tienes que realizar en cada mes o en cada quincena. Las tienes que hacer, las tienes que seguir el proceso, porque así te lo dice la ley de contrataciones. En cada quincena, en cada mes, tú tienes que generar tu valorización y esta se cobrará hasta el mes siguiente. De lo contrario, se tiene que cobrar penalidades, ¿no? Un interés por demora en el pago. Ahora, si tú no te han pagado todo eso y lo quieres, no sé, cobrar en la liquidación, bueno, no habría forma. O sea, dirías pues cuánto te adeudan de todas las valorizaciones que generaste y por ahí podría generarse, ¿no? Pero básicamente ahí no se olvide que usted no puede dejar todo para que al final recién haga sus 3, 4, 5 valorizaciones atrasadas, así no es la situación. En cada quincena o en cada mes usted genera su valorización, que esta la deben pagar al mes siguiente. Ingeniera, no me pagaron. Pues usted tiene que tomar las acciones legales, porque la norma indica máximo un mes después que usted entrega la valorización. ¿Me entiende? Y eso te está respaldado por el Código Penal inclusive. Entonces, eso ya queda en manos del contratista. ¿Ya? Ahora, en la liquidación, lo que básicamente hacemos es cobrar los pendientes como reajustes, como tal vez el tema de tus adelantos, y por lo tanto, más que adelantos, es el recálculo de las amortizaciones y deducciones que no corresponden. Y por ahí ver si es que hay penalidades para que la entidad también te quite. O sea, más que nada, eso hacemos en las liquidaciones, ¿no? Entonces, no estaría bien que recién en la liquidación te diga, no, no generé 3 valorizaciones, ahí me van a pagar. O sea, la norma es clara y tenemos que seguir ese proceso. Y la última pregunta, ingeniera, a ver, vamos a leer una última pregunta de Vicente Delgado. Dice, de los materiales que sobra de la obra, ¿se registra en la liquidación técnica o en el acta de recepción? En realidad es en la liquidación técnica, ¿no? El acta de recepción
es el recepcionamiento de la obra en concordancia a tu expediente técnico. Eso es lo que yo voy a recepcionar. Tu obra en función a tus componentes, o sea, partidas que están en tu expediente técnico, de la calidad técnica y con el metrado correspondiente. Eso es lo que yo voy a dar fe en mi recepción de la obra. Ya de los saldos, esos saldos de obra se tiene que haber dejado constancia en tu último informe de obra. Se supone que hayas tenido que incluir tu acta de saldo de materiales y que esa la vas a también a incluir en la liquidación técnica de tu obra, ¿no? Bien, ingeniera, muchas gracias. Hemos llegado entonces ya a la parte final. Gracias también a todos los participantes y por las preguntas. En los próximos días seguiremos ampliando más temas también con la ingeniera Elena y podrán realizar más preguntas. Ingeniera, muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? Bueno, básicamente indicarles que en este tema presupuestal y también de las liquidaciones hay que tener mucho cuidado con el tema de los plazos. No pierdan ojo a que estamos hablando de obras públicas y las obras públicas están ceñidas mucho a los aspectos normativos, legales, plazos. Por eso es que les recomiendo, trabajen con sus normativas, con su ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Sobre todo para ver los plazos de la liquidación. Utilicemos estas cartillas que nos ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas para los plazos de las liquidaciones, para saber qué voy a hacer de área en área y todo lo demás, ¿no? Y aprendamos la esencia de cada tema, ¿no? Creo que con estas herramientas que nosotros vamos a tener, vamos a hacer mejor nuestras cosas y sobre todo de la manera correcta para aportar a estos proyectos y sentirnos totalmente pues bien con el trabajo que hacemos porque se está haciendo de una mejor manera, ¿no? Para que haya realmente este impacto, este aporte, que es lo que queremos nosotros tener como profesionales en la sociedad, ¿sí? Entonces no nos queda más que mirar nuestras debilidades, tal vez por ahí si queremos decirlo de esa manera, e ir al fortalecimiento de esto. Y una de las cosas en obras públicas es el manejo de sus normativas, no lo olvidemos. Muchísimas gracias a INCAD por la invitación, por la confianza y también a cada uno de ustedes por la apertura que siempre me dan en estos espacios de escucharme y poder compartir estos conocimientos. Y bueno, y que Dios me los bendiga también a cada uno de ustedes para que sigan así capacitándose, aperturándose a estos conocimientos para tener también mejores oportunidades y más que todo también para hacer nuestra labor de la mejor manera. Buenas noches. Bien, ingeniera.